Ataque masivo contra Kiev deja al menos 7 muertos y decenas de heridos. Rusia atacó la noche del miércoles la capital ucraniana con más de 300 drones y 8 misiles, según informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien condenó el ataque. Más de 300 rescatistas trabajan hoy para intentar salvar vidas bajo los escombros de un edificio residencial. Ataques que ocurren en medio del ultimátum dado por el presidente estadounidense Donald Trump a su homólogo ruso Vladimir Putin. ¿Cuál es el objetivo de Rusia? ¿Qué opciones tiene el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que además enfrenta una creciente presión interna en su país? ¿Y tiene Estados Unidos realmente la capacidad de mediar en este conflicto? Lo queremos analizar hoy en DB Actualidad en Análisis con la experta militar Marina Mirón y el periodista Ricardo Marquín. Ahí los veo los dos en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Y Ricardo, comienzo contigo. ¿Qué más nos puedes contar del ataque? ¿Qué detalles sabes al respecto? Bueno, ha sido uno de los ataques más importantes de estos 2 últimos meses y ha tenido como epicentro, como objetivo primordial la ciudad de Kiev, donde han caído la mayoría de estos drones. Había también bastantes señuelos para intentar engañar a las defensas aéreas. Un ataque lanzado desde el territorio ruso con esos misiles Iskander, que tienen una gran capacidad destructora y que lanzarlos sobre poblaciones civiles ampliamente, con muchísima población, pues evidentemente supone un riesgo muy grande de que haya muchas víctimas, como hemos visto, una cincuentena de heridos, incluso 9 muertos, uno de ellos un menor, otros 8 menores heridos, y seguramente estas cifras vayan aumentando en las siguientes horas porque, como muy bien estáis comentando, siguen todavía las labores de rescate y debajo de los escombros podría haber nuevas víctimas, quizás algunas de ellas todavía vivas, pero es probable que veamos en las siguientes horas subir el número de fallecidos, por desgracia. Un ataque, como digo, muy intenso, especialmente en la capital, y que viene a demostrar que la táctica ahora mismo de Moscú pasa por intentar meter mucha presión a la población civil para que estos fuercen al gobierno ucraniano quizás a capitular o a firmar un acuerdo pues en clara desventaja. Marina, voy contigo. Vemos que Rusia continúa intensificando sus ataques aéreos contra Ucrania. ¿Cuál es el objetivo? Ricardo ya lo adelantaba, meter presión a la población ucraniana. ¿Tú cómo lo ves? Buenos días, Nicole. Pues el problema es que vemos estos ataques que se repiten prácticamente cada 3 días. Y yo creo que el objetivo es un poco diferente. Yo lo veo desde el punto de vista militar. Y desde el punto de vista militar, lo que intentan los rusos es incapacitar a la industria ucraniana. Es decir, por ejemplo, incapacitar la producción de drones. También destruir la red eléctrica, que ya llevan años intentándolo. Y es bastante difícil, como vemos, porque están gastando tantos misiles bastante caros como los misiles Iskander que mencionó Ricardo. Y sin embargo, no vemos tantos resultados porque seguramente estos ataques sí que tendrán un impacto psicológico sobre la población civil, pero yo no creo que este es el objetivo principal, porque para aterrorizar a los civiles hay otros modos más baratos, digamos, como las bombas FAB que se utilizan en otros lugares, también se podrían utilizar en la capital y serían más eficaces, más destructivas aún, y no se utilizan. Entonces, digamos así que yo lo veo como un modo de destruir la capacidad de fabricar municiones, de fabricar drones, o sea, destruir la capacidad industrial en primer lugar. Y claro, esto ya tendrá efectos secundarios, pero en cuanto a la población, yo creo que los rusos no necesitan hacer nada en términos militares para empeorar la situación que tenemos dentro del mismo país, por ejemplo, con relación a la corrupción, con relación a la ley relacionada con la agencia de anticorrupción y todo lo que está pasando con la ley de reclutamiento ahora. O sea, ya la situación es bastante difícil.
Sí, me gustaría que más adelante profundicemos en esas leyes polémicas en Ucrania. Por ahora me gustaría que nos concentremos en el campo de batalla, lo que está ocurriendo en Ucrania. Y sigo contigo, Marina, para que nos expliques cómo está avanzando Rusia. ¿Está logrando conquistar cada vez más ciudades o qué está ocurriendo estos días? Bueno, estos días al menos vemos avances cerca de la ciudad de Pokrovsk, que es una ciudad bastante importante tanto para Rusia como para Ucrania, y se ve que el ejército ruso, al menos los operadores de los drones, pueden controlar las vías logísticas, es decir, que pueden complicar el sostenimiento de las tropas ucranianas dentro de la ciudad. Y por otro lado, también las fuentes rusas al menos han dicho que Rusia ha conseguido retomar la ciudad de Chasiv Yar, que sabemos que es la ciudad que se encuentra muy cerca de Bakhmut, ha sido una ciudad clave también tanto para Ucrania como para Rusia, y para Rusia es importante para poder avanzar luego hacia Kramatorsk y Sloviansk. Entonces, tenemos que esperar a ver lo que pasa ahí, pero vemos que la ofensiva no para y efectivamente, claro, todos los días hay algún pueblo que cae, pero en este sentido ahora vemos, digamos, mayores avances cuando se podría decir que Pokrovsk está en peligro, ha estado mucho tiempo en peligro, pero los rusos no han enfocado sus esfuerzos en Pokrovsk. Ahora vemos que están avanzando bastante rápido, y también vemos el problema de Chasiv Yar y también Konstantinivka. O sea, estamos viendo movimiento, cada día más presión sobre el ejército ucraniano. Mm. Y Ricardo, me gustaría que analicemos el ámbito político porque estos últimos ataques ocurren en medio del ultimátum que dio Trump a Putin. Hace apenas 2 semanas, Trump le había dado un plazo a Putin de 50 días para dar pasos concretos hacia la paz. Luego lo rebajó a 10, 12 días ante la falta de interés por parte de Rusia. Es decir, el plazo estaría venciendo el 7 de agosto. Además, Trump aprobó aranceles contra India, contra Irán. Ricardo, me pregunto, ¿están teniendo algún efecto sobre Putin todas estas medidas estadounidenses? Ninguno. Hemos visto declaraciones de segundos espadas de la política rusa, como el expresidente Medvedev, diciendo que esto podría llevar a una confrontación directa militar entre Rusia y Estados Unidos, pero Putin no reaccionó a esos 50 días, tampoco ni ha reaccionado ni va a reaccionar a estos 10 días. Peskov dijo que el portavoz de Putin, que escuchan con atención todo lo que dice Trump con relación a Rusia y Ucrania, pero no dio más declaraciones. Rusia da el comercio internacional con Occidente por perdido, da las sanciones como para una generación, para nuestra generación actual, eso lo da por hecho, y está centrada en a cualquier precio lograr sus objetivos militares mientras pueda. El mayor enemigo de Rusia ahora mismo no es ni Ucrania ni las sanciones de Estados Unidos o lo que pueda hacer Trump, sino sus propias capacidades económicas, pese a decir a los 4 vientos que Rusia no tiene problemas, tiene muchos problemas económicos. Lo estamos viendo, por ejemplo, por Autovaz, el productor del famoso coche ruso, en su tiempo soviético era ruso, Lada, que ha tenido que recortar sus días de producción a 4 y los salarios de la plantilla. La economía rusa está sufriendo mucho y no va a poder mantener esto de manera indefinida. Esto lo sabe muy bien el gobierno ruso, lo sabe muy bien Putin, por eso están apretando durante este verano. Evidentemente, ahora veremos si Trump es capaz de ser fiel a sí mismo y cumplir esa promesa si Putin sigue ignorando, porque aquí viene lo realmente peligroso. Si Trump no cumple sus amenazas, si no hace sanciones a terceros y decapita el comercio entre Rusia y China, Rusia, la India y otros países, pues habrá quedado claro que es un farol. Y si hay un farol hablando de Ucrania, ya nada impedirá a Rusia continuar hasta Kiev. Eso sí, si puede militarmente, incluso hasta Moldavia, ¿por qué no? O sea, Ucrania está pidiendo máxima presión sobre Rusia. Trump amenaza, por su parte, al Kremlin con nuevas sanciones y ha dado a Putin, como ya lo decíamos, un plazo para sentarse a la mesa, para negociar. Marina, ¿tú cómo lo ves? ¿Puede alguna de estas medidas realmente obligar a Putin a poner fin a la guerra?
Pues estoy de acuerdo con Ricardo que no creo realmente que Trump podría torcer el brazo de Putin en este sentido. Lo que tenemos que entender que esto va más allá de Rusia, porque las sanciones están dirigidas también a China, que es el enemigo principal de los Estados Unidos, porque sabemos que hace algunas semanas que el Ministerio de Exterior chino ha dicho que no está interesado que Rusia pierda la guerra en Ucrania. Entonces, Trump tuvo que responder de alguna manera. Esto por un lado. Y por otro lado, para Trump, para introducir estas sanciones, tenía que preparar el terreno. Lo hemos visto también con la reunión con Ursula von der Leyen y con el nuevo acuerdo con la Unión Europea. Entonces, Trump está preparando el terreno, sabe perfectamente que esto a lo mejor no va a afectar a Rusia y además lo dijo también, pero lo que está intentando aquí es dañar a China y sobre todo está intentando separar China de Rusia. Entonces ahora toca esperar la respuesta de China en este sentido. Pero yo no creo que estas sanciones tendrán un gran impacto sobre la economía rusa. Además, tenemos que entender, aunque se introduzcan las sanciones que podrían ser efectivas, eso tardará como mínimo 6, 8 meses para que se vea que efectivamente funcionan o no funcionan. Es decir, el día que se van a introducir las sanciones, tampoco se podrá determinar si tienen algún efecto sobre la economía rusa. Y Marina, ¿qué tipo de respuesta se podría esperar por parte de China? Bueno, yo creo que China sigue adelante con el ejercicio militar con Rusia, un ejercicio militar conjunto. Además, Putin va a visitar a Xi Jinping el fin de agosto. Entonces, yo no creo que China está ahora en condiciones para decir que va a parar cualquier relación con Rusia, porque yo creo que lo que quiere Trump también es presionar a Rusia a través de China también. Y no creo que esto va a suceder porque para China no le interesa ahora romper la relación con Rusia, aunque no sean amigos amigos, pero tienen enemigos en común. Y esto es muy importante. Ricardo, me gustaría que ahondemos en esas polémicas internas que se están viviendo en Ucrania, que ya adelantábamos, porque el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley promovido por el propio presidente Zelensky para restablecer la autonomía que habían perdido las agencias anticorrupción con esa polémica reforma que fue ampliamente criticada tanto al interior de Ucrania como en entre los aliados occidentales. Y me pregunto, ¿es suficiente para calmar los ánimos tanto en Ucrania como en la Unión Europea lo que está ocurriendo hoy en el Parlamento? Bueno, creo que aquí está muy bien separar lo interno y lo exterior. Evidentemente, después de Maidán, está muy claro para cualquier persona que dirija el país que la calle es un factor muy potente que puede tumbar cualquier gobierno. Y Zelensky le vio las orejas al lobo con esas manifestaciones, no solo en Kiev, sino en otras ciudades, y eso le hizo recular. ¿Es esto suficiente para los ucranianos? De momento, parece que sí, las calles han bajado mucho el tono, no hay ese fervor que había en el momento del comienzo de las manifestaciones. Y en el lado exterior, para los europeos, quizás para la Unión Europea, sea mucho más fácil perdonar a Zelensky y olvidarse de este suceso, dejarlo como si fuese casi un mal sueño, como algo que apenas ha pasado, y seguir apoyando a Ucrania con respecto en su guerra contra la invasión rusa. Pero sí, yo creo que va a ser más fácil para Zelensky calmar a la Unión Europea, que sigue apoyando firmemente, casi en su totalidad, la lucha ucraniana, pero las calles son mucho más sensibles. Son las calles muy cansadas de 3 años de guerra, donde las manifestaciones, una chispa como esta de
la limitación de las agencias anticorrupción podría llevar a manifestaciones de otra índole, de tipo pues para que muestren el cansancio de la guerra o la protesta contra el aumento de la edad de reclutamiento o mil tipos de causas que tiene un país en guerra y en una guerra tan dura como esta. Con lo cual, Zelensky tiene que andarse con pies de plomo lo que le queda de tiempo en el poder, sea esto mucho o poco, porque las calles han demostrado muchas veces en Ucrania que pueden tumbar a cualquier presidente. Y otra gran polémica que estamos viendo en Ucrania es la nueva ley que autoriza el reclutamiento en el ejército de personas mayores de 60 años. Marina, ¿tú cómo lo ves? ¿Es una medida realmente necesaria para el país ya cansado tras 3 años de guerra o se trata de otro error político del gobierno de Zelensky? Si me permites brevemente, quisiera añadir a lo que dijo Ricardo con relación a la agencia de anticorrupción. De hecho, el director de la agencia dice que los empleados temen represalias a pesar de lo que está pasando ahora con la nueva ley. Entonces, si Zelensky puede calmar a la población y sobre todo a los aliados europeos, eso queda por ver dependiendo de cómo siga funcionando esta agencia. Por otro lado, tenemos la polémica con la ley. Cada vez que se pasa alguna ley con relación al reclutamiento, hay un problema. Aquí tenemos dos puntos. El punto militar, desde el punto de vista militar, claro, por un lado, se necesita personal militar. Pues eso hay que admitirlo. Ucrania no tiene tanta capacidad como Rusia, aunque algunas fuentes dicen que Rusia pierde hasta 1000 personas al día, pero puede reclutar em, suficientes personas para reemplazarlos. Bueno, suponiendo. En Ucrania no tenemos esta situación ahora. Muy bien, entonces tenemos ahora personas mayores a 60 años que pueden ser reclutados. Tenemos que entender el impacto demográfico que tendrá sobre el país y el impacto político también, porque alguien que tiene 60 años o más, la primera pregunta es en qué estado de salud se encuentra esa persona. O sea, no tendrán la condición de una persona joven, porque la guerra es bastante dura, como dijo Ricardo, que no es una guerra donde los soldados tienen que esconderse días y días en trincheras con bombardeos constantes, con drones y todo. Entonces, ¿qué tan útiles son estas personas? Para llenar las filas, muy bien, para decir ya tenemos suficientes números, pero realmente, ¿qué efecto tendrán sobre operaciones militares? Esto por un lado, y por otro lado, por supuesto, tenemos la población civil que dice, bueno, eso es una barbaridad. Realmente. Y entonces yo creo que es un peligro político para Zelensky. Desde su punto de vista es mejor que reclutar a aquellos que tienen 18 años o 16 años y más. Digamos, es menos peligroso, pero lo que demuestra la ley es un nivel de desesperación, porque Ucrania realmente sí necesita armas, estamos de acuerdo, pero necesita también personal militar bien entrenado que sabe manejar estas armas. Entonces, no sé, a corto plazo eso sí que podría mejorar los números. Si efectivamente va a influir en el campo de batalla o mejorar las perspectivas de defensa, no lo sabemos. Y tampoco sabemos cómo se va a desarrollar la situación interna dentro de Ucrania con relación a los riesgos políticos que lleva consigo esta ley. Un país desgastado tras más de 3 años de guerra que necesita urgentemente armas y más soldados. Y Ricardo, ya para ir terminando, Zelensky dice que comenzaron las conversaciones para organizar una posible cumbre con Putin. ¿Qué tan probable es que se realice una reunión entre ambos mandatarios? ¿Tú cómo lo ves? No veo política ficción ahora mismo. Es verdad que hay mucha gente que dice quizás en ese encuentro para celebrar
el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, según la historiografía china, podrían verse Trump y Putin, y que eso daría pie a un encuentro posterior con Zelensky, pero ahora mismo no estamos, yo creo, muy lejos de ese escenario, porque los rusos han mandado delegaciones a Estambul siempre de un nivel medio-bajo. Ellos dirán que no, que son personas notables, pero es un nivel medio-bajo, ni siquiera el ministro de Exteriores o de Defensa participó en esas conversaciones, con lo cual un encuentro con Putin es política ficción, especialmente porque Rusia ha dicho en numerosas ocasiones que Putin solo se vería hipotéticamente con Zelensky para firmar un acuerdo con todos los aspectos cerrados, un acuerdo de paz. Con lo cual estamos, yo creo, me puedo equivocar, evidentemente, estamos muy lejos de ese escenario, estamos en un escenario bélico abierto, la guerra continúa, Rusia quiere que la guerra continúe, Rusia ignora todos los llamados a la paz y a las treguas efectivas, con lo que está centrada en seguir avanzando en Donbass, al menos en Donetsk y Lugansk. Veremos si puede hacerlo en otras regiones. No tiene ninguna intención de echar el freno ahora, y por lo cual no va a haber un alto el fuego ni nada que firmar, a menos de que haya un golpe contundente por parte de Estados Unidos, que también parece que sea ahora mismo es algo muy lejano. Con lo cual, en lo personal, creo que estamos todavía muy lejos de que Zelensky y Putin se vean las caras. Una paz que parece estar aún muy lejos. Ricardo Marquina desde Tallinn, periodista, y Marina Mirón desde Múnich, experta militar. A los dos, muchísimas gracias por participar en DB Actualidad en Análisis. Nos vemos hasta una próxima ocasión.